Mi novia dijo mi exnovio y yo saldremos cada fin de semana porque somos amigos, si tú eres inseguro, no es mi problema así que yo acepté mi traslado de trabajo a otro país y la dejé sola. Mi novia me dijo algo muy claro. Mi exnovio y yo vamos a salir todos los fines de semana porque ahora somos amigos. Luego añadió otra frase que todavía recuerdo. Si eso te hace sentir inseguro, ese no es mi problema. Después de escuchar eso, tomé una decisión que cambió muchas cosas. Acepté un traslado de trabajo a otro país y la dejé atrás. Me llamo Leandro y tengo 28 años. Hace poco más de un mes terminé una relación que duró aproximadamente un año con mi exnovia, Ariadna, que también tiene 28. Durante la mayor parte de ese tiempo, nuestra relación fue bastante tranquila. No había grandes conflictos ni situaciones extrañas. Conocí a Ariadna gracias a unos amigos en común. Coincidimos en una pequeña reunión que uno de ellos organizó para celebrar su cumpleaños. Era algo sencillo, solo un grupo reducido de personas charlando, comiendo y pasando el rato. Esa noche hablamos bastante. Recuerdo que desde el principio me pareció una persona calmada, con buen sentido del humor y una forma de hablar muy directa. No daba muchas vueltas para decir lo que pensaba, y eso me llamó la atención. Al final de la reunión intercambiamos nuestros números de teléfono y comenzamos a hablar con frecuencia. Durante los primeros meses, todo se desarrolló de una manera bastante normal. Salíamos a cenar algunos días, otras veces íbamos al cine, y en ocasiones simplemente caminábamos por la ciudad conversando de cualquier cosa. En ese momento, Ariadna trabajaba en una empresa pequeña. Sin embargo, después de algunos meses tomó una decisión importante, renunciar a su empleo. Su plan era empezar un negocio propio. Quería vender tazas personalizadas y otros artículos similares, libretas, llaveros y diferentes objetos que pudieran personalizarse con nombres, frases o diseños. Ella decía que siempre había tenido el deseo de crear algo suyo. No quería pasar toda su vida trabajando para otra persona ni depender siempre de un jefe. Cuando me lo explicó, no me opuse. Al contrario, pensé que era algo positivo que quisiera intentar construir su propio proyecto. Además, mi trabajo me daba cierta estabilidad económica, así que en ese momento no me preocupaba demasiado la situación. Trabajo como gerente de sucursal en una empresa bastante conocida. Prefiero no mencionar el nombre, más que nada para evitar malentendidos o problemas innecesarios. No es que esté haciendo algo incorrecto. Simplemente me gusta mantener cierta separación entre mi vida personal y mi trabajo. Cuando Ariadna decidió dejar su empleo, nos sentamos a hablar del tema con calma. Ella me explicó que al principio su negocio probablemente no generaría ingresos constantes. Dijo que necesitaría tiempo para que las cosas empezaran a funcionar. Yo le respondí que no había problema y que podíamos organizarnos. En la práctica, eso significó que durante bastante tiempo yo me encargaba de casi todos los gastos. Pagaba la renta del departamento donde vivíamos, la comida, los servicios, el internet, la gasolina cuando salíamos y prácticamente cualquier gasto cotidiano. No lo digo como una queja. Al menos al principio no lo veía de esa manera. Para mí era simplemente una etapa temporal mientras su proyecto empezaba a tomar forma. Durante los primeros meses realmente no hubo grandes problemas. Ariadna dedicaba bastante tiempo a su negocio. Pasaba horas diseñando productos, buscando proveedores y viendo tutoriales en Internet sobre impresión y personalización de artículos. Mientras tanto, yo trabajaba la mayor parte del día. Cuando regresaba a casa por la noche, cenábamos juntos y hablábamos un rato sobre cómo nos había ido durante el día. En cuanto a su pasado, sabía que antes de conocerme había tenido una relación bastante larga. Creo que habían estado juntos varios años. Sin embargo, siempre me dijo que esa relación había terminado en buenos términos y que ya no mantenían contacto. Nunca me dio razones para dudar de eso. De hecho, durante casi todo el tiempo que estuvimos juntos, el tema de su exnovio ni siquiera aparecía en nuestras conversaciones importantes. Por eso mismo, cuando las cosas empezaron a cambiar, me tomó completamente por sorpresa. Todo comenzó hace unos meses.
Un día, Ariadna me comentó que algunos de sus antiguos compañeros de trabajo estaban organizando una reunión. Según me explicó, hacía bastante tiempo que no se veían y muchos habían cambiado de empleo o incluso se habían mudado a otras ciudades. La idea era reunirse para ponerse al día. Me preguntó si me molestaría que fuera. Le respondí que no tenía ningún problema. Nunca he sido una persona que intente controlar con quién sale su pareja o a dónde va. Desde mi punto de vista, si alguien necesita pedir permiso para cada cosa que hace, probablemente la relación ya tiene un problema más profundo. Esa noche ella fue a la reunión y yo me quedé en casa. Recuerdo que incluso le dije que disfrutara la salida y que me avisara cuando regresara, solo para saber que había llegado bien. Todo parecía completamente normal. Regresó algo tarde, pero tampoco me pareció extraño. Después de todo, era una reunión social. Cuando llegó, se veía animada, como suele pasar cuando alguien se reencuentra con personas que no ha visto en mucho tiempo. Nos sentamos a hablar un rato y me contó quiénes habían ido. En medio de la conversación mencionó algo que en ese momento no me pareció importante. Dijo que su exnovio también había estado en esa reunión. Le pregunté con total naturalidad si habían hablado. Ella respondió que sí, que habían conversado un rato. Según me explicó, todo había sido bastante normal. Simplemente dos personas saludándose después de mucho tiempo. También me dijo que su relación había terminado de manera tranquila y que no había resentimientos entre ellos. Recuerdo que comentó algo como: terminamos hace años, pero nunca tuvimos problemas. Simplemente dejó de funcionar. En ese momento no vi nada extraño. Muchas personas mantienen una relación cordial con sus exparejas, y eso no necesariamente significa que haya algo más detrás. Sin embargo, después de esa reunión comenzaron a aparecer pequeños cambios. Al principio eran detalles muy sutiles. Por ejemplo, Ariadna empezó a mencionar a su exnovio en algunas conversaciones. A veces comentaba que ahora trabajaba en otro lugar, o que estaba pensando en mudarse. Nada realmente importante, pero su nombre empezó a aparecer con cierta frecuencia en lo que me contaba. Un día me dijo que en la reunión habían intercambiado números para mantenerse en contacto con algunos de sus antiguos compañeros. Entre esas personas estaba él. No voy a mentir, la idea no me gustó demasiado. Pero en ese momento decidí no decir nada. Pensé que probablemente sería algo ocasional. Tal vez un mensaje de vez en cuando y nada más. Con el paso del tiempo, sin embargo, empecé a notar que hablaban bastante. No es que yo revisara su teléfono ni nada parecido. Simplemente era evidente. Por ejemplo, estábamos viendo una película y de pronto llegaba un mensaje. Ella respondía. Luego llegaba otro. Y después otro más. Un día le pregunté con quién estaba hablando. Con total tranquilidad me dijo que era su exnovio. Le pregunté por qué hablaban tanto. Su respuesta fue simple. Dijo que ahora eran amigos. Fue en ese momento cuando comenzaron las primeras discusiones. Al principio no eran peleas grandes. Más bien eran conversaciones incómodas que poco a poco empezaban a tensar el ambiente entre nosotros. Yo le comenté que me resultaba raro que, después de tantos años sin hablar, de repente empezaran a comunicarse tan seguido. Ella, por su parte, insistía en que no había nada extraño en eso. Según me explicó, simplemente se habían vuelto a encontrar en aquella reunión y, al recordar viejos momentos del trabajo, habían retomado la conversación como dos antiguos compañeros. Pero con el paso de las semanas empecé a sentirme cada vez más incómodo. Hubo un momento en particular que todavía recuerdo con mucha claridad. Era un sábado por la mañana y Ariadna y yo estábamos en el supermercado haciendo las compras del mes. Era una de nuestras rutinas habituales, recorrer los pasillos, llenar el carrito y discutir qué cosas faltaban en casa. Mientras revisábamos algunos productos en uno de los estantes, de repente escuché que alguien la llamaba por su nombre. Cuando volteé para ver quién era, me di cuenta de que se trataba de su exnovio. Antes siquiera de que pudiera reaccionar, Ariadna soltó el carrito y caminó rápido hacia él. La expresión que tenía en el rostro me sorprendió bastante.
Se veía demasiado emocionada de verlo. Lo saludó con un abrazo largo y enseguida empezaron a hablar con mucha naturalidad, como si fueran dos personas que no se hubieran visto en muchísimo tiempo. Lo curioso era que, según ella misma me había dicho, llevaban semanas hablando constantemente por mensajes. Yo me quedé de pie al lado del carrito durante unos segundos, sin saber muy bien qué hacer. Finalmente, ella me llamó para presentarnos. Leandro, él es Iker. Nos dimos la mano y tuvimos una conversación breve y bastante superficial. Hablamos de cosas simples, el clima, el trabajo, temas así que se dicen por compromiso. Después de unos minutos, Iker comentó que tenía que continuar con sus compras y se despidió. Cuando regresamos al carrito, no pude evitar preguntarle por qué se había puesto tan efusiva al verlo. Ella respondió que era una reacción completamente normal cuando te encuentras con alguien que formó parte de tu vida durante tantos años. Yo le dije que, desde mi punto de vista, había sido un poco exagerado. Ella no estuvo de acuerdo. Aquella conversación terminó convirtiéndose en una pequeña discusión. Fue la primera de varias. A partir de ese momento comenzaron a aparecer más situaciones que me hacían sentir incómodo. Ninguna de ellas era algo escandaloso por sí sola, pero cuando juntaba todos los detalles, la sensación que me quedaba era bastante extraña. Al mismo tiempo, la situación económica en casa también empezó a generar cierta presión. El negocio de Ariadna no estaba funcionando como ella esperaba. Había semanas en las que lograba vender algunas cosas, pero en general los ingresos eran muy bajos o simplemente inexistentes. Eso significaba que yo seguía pagando absolutamente todos los gastos. Nunca se lo reclamé directamente, pero era evidente que toda la responsabilidad financiera recaía sobre mí. Entre el trabajo, las obligaciones del departamento y las discusiones que cada vez surgían más seguido por su amistad con Iker, empecé a notar que nuestra relación estaba cambiando. Una noche decidí hablar del tema de manera más directa. Le expliqué que me incomodaba la frecuencia con la que hablaba con Iker y algunas de las situaciones que estaban ocurriendo. Su respuesta fue muy clara. Me dijo que él era solamente un amigo, que su relación había terminado hace años y que, si yo tenía un problema con eso, entonces era algo que yo debía resolver por mi cuenta. Mientras tanto, las conversaciones entre ellos continuaban. Había momentos en los que ella estaba escribiendo en su teléfono con una sonrisa. Cuando yo preguntaba qué pasaba, respondía con total naturalidad que estaba hablando con Iker. Lo decía como si fuera lo más normal del mundo. Intenté convencerme de que quizá estaba exagerando. Después de todo, ella repetía constantemente que entre ellos no había nada. Pero, aún así, esa sensación incómoda no desaparecía. El momento que realmente cambió todo ocurrió un viernes por la noche. Ese día llegué del trabajo más tarde de lo habitual. Había sido una semana bastante pesada en la sucursal y lo único que quería era cenar algo tranquilo y descansar. Cuando entré al departamento, noté algo diferente. Ariadna estaba arreglándose. Llevaba ropa distinta a la que normalmente usaba cuando planeaba quedarse en casa. Además, estaba preparando una pequeña mochila. Al principio pensé que tal vez iba a salir con alguna amiga. No me parecía algo extraño. Lo que sí me llamó la atención fue que no me hubiera comentado nada antes. Mientras dejaba mis cosas, le pregunté con tranquilidad. ¿Vas a salir? Ella respondió sin darle mucha importancia a la conversación. Sí. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua antes de volver a preguntar. ¿Con quién vas? Fue entonces cuando dijo algo que me dejó completamente desconcertado. Con una naturalidad absoluta respondió. Me voy a quedar el fin de semana con mi ex y con otros amigos. Recuerdo que me quedé en silencio durante unos segundos. Esperaba que añadiera algún detalle más, como si tal vez hubiera omitido algo importante. Pero ella siguió hablando como si estuviera explicando algo perfectamente normal. Iker compró una cabaña fuera de la ciudad, continuó. Así que probablemente hagamos reuniones ahí cada fin de semana. En ese momento realmente no supe qué decir. Me sorprendió la forma tan directa con la que lo mencionó, como si fuera un plan cotidiano. Después de unos segundos, finalmente respondí.
Eso no puede ser en serio. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y algo de impaciencia. ¿Por qué no? Respiré hondo antes de contestar. ¿Por qué estás diciendo que vas a pasar todo el fin de semana en una cabaña con tu exnovio? Ella frunció ligeramente el ceño. No solo estará él, dijo. También irán otros amigos. Respondí de inmediato. Eso realmente no cambia mucho las cosas. En ese momento su actitud cambió un poco. Cerró la mochila que estaba preparando y se apoyó contra la mesa. Ya empezamos otra vez, dijo con un tono de cansancio. Te he dicho muchas veces que él y yo solo somos amigos. Sentí que la conversación estaba entrando en el mismo patrón de siempre. Pero esta vez la situación era distinta. Esto no es lo mismo que hablar por mensajes, le respondí. Estás diciendo que vas a pasar todo el fin de semana en una cabaña con él. Ella cruzó los brazos. Si tú eres inseguro, ese es tu problema. Esa frase me molestó bastante. No se trata de inseguridad, dije. Se trata de tener límites. Ella soltó una pequeña risa que sonó más a burla que a humor. ¿Límites? Repitió. ¿Ahora también vas a decidir con quién puedo pasar mi tiempo? No estoy diciendo eso, respondí. Lo que digo es que toda esta situación es bastante extraña. En ese momento noté cómo su expresión cambiaba. Su cara pasó de la molestia a una mezcla clara de irritación y desafío. ¿Entonces qué? ¿No confías en mí? Me preguntó. La pregunta me tomó un instante. No respondí de inmediato porque quería pensar bien lo que iba a decir. Confiar en alguien no significa ignorar cuando algo te hace sentir incómodo, le contesté finalmente. Ella negó con la cabeza, claramente en desacuerdo. Estás exagerando todo. Intenté explicarle con más calma lo que me pasaba por la cabeza. Estás diciendo que vas a pasar el fin de semana en una cabaña donde él también estará, prácticamente durmiendo a unos metros de ti. No tardó en responder. De verdad eres exagerado. Luego añadió algo que, según ella, debía tranquilizarme. Ya te dije que también irán varios amigos. La miré unos segundos antes de contestar. ¿Y eso se supone que debería hacer que me sienta mejor? Su paciencia parecía estar llegando al límite. Eres increíblemente inseguro, dijo con evidente molestia. Yo intenté mantener la calma, aunque era claro que la conversación estaba subiendo de tono. No se trata de inseguridad, repetí. Se trata de respeto dentro de una relación. Ella suspiró, visiblemente frustrada. Lo que hubo entre Iker y yo terminó hace años. Después dijo algo que sinceramente no esperaba escuchar. Ya no hay morbo entre nosotros. Me quedé callado, pero ella continuó hablando como si estuviera explicando algo que, según ella, era perfectamente lógico. Nos conocemos absolutamente todo, añadió. Al escuchar esa frase sentí una sensación bastante incómoda, pero lo que dijo después me sorprendió aún más. Él ya me ha visto desnuda muchísimas veces, continuó. Muchas más que tú. Por un segundo pensé que tal vez había entendido mal, pero ella no se detuvo ahí. Y yo también lo he visto desnudo muchas veces, agregó. Ese deseo ya desapareció hace mucho. En ese momento realmente no supe cómo reaccionar. No esperaba escuchar algo así en medio de una discusión. No solo por lo que estaba diciendo, sino por la manera tan despreocupada con la que lo expresó. Era como si estuviera usando ese argumento para demostrar que entre ellos ya no había nada. Pero el efecto fue exactamente el contrario. Lo único que sentí fue una mezcla de incredulidad y molestia. ¿De verdad acabas de decir eso como si fuera algo que debería tranquilizarme? Le pregunté. Ella simplemente se encogió de hombros. Es la realidad. Yo seguía intentando procesar lo que acababa de escuchar. Eso no hace que la situación sea mejor, le respondí. En ese momento tomó la mochila que estaba sobre la mesa. No voy a seguir discutiendo esto. Caminó hacia la puerta mientras yo me quedaba de pie en la sala. Antes de salir se detuvo un momento, se dio la vuelta y me dijo una última cosa. Aprovecha este fin de semana para reflexionar sobre tu inseguridad y tu masculinidad frágil.
Después abrió la puerta y salió del departamento. Lo último que escuché fue el sonido de la puerta cerrándose. Durante varios minutos me quedé completamente quieto en la sala. No estaba gritando, ni golpeando cosas, ni haciendo ninguna escena dramática. Simplemente estaba ahí, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. La discusión había sido más intensa que las anteriores, pero lo que más me dejó pensando fue la manera en que ella había manejado toda la situación. No parecía haber nada inapropiado en pasar los fines de semana en una cabaña con su exnovio. Tampoco parecía comprender por qué eso podía resultar incómodo dentro de una relación. Y, para ser sincero, las cosas que había dicho durante la discusión no ayudaban en absoluto a tranquilizarme. Me senté en el sofá y traté de ordenar mis pensamientos. No quería reaccionar de manera impulsiva, pero también era evidente que algo en la relación había cambiado de una forma bastante clara. Mientras estaba sentado ahí, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Era algo que llevaba tiempo rondando en segundo plano, pero que hasta ese momento nunca había considerado seriamente. Sin embargo, después de lo que acababa de pasar, empezó a parecer una posibilidad muy real. Aquella noche, después de que Ariadna se fue del departamento, permanecí en la sala durante bastante tiempo. No encendí la televisión ni hice nada especial. Solo me quedé pensando. No le escribí. Tampoco la llamé. Sabía que cualquier intento de hablar en ese momento solo terminaría en otra discusión, así que decidí simplemente dejar pasar el tiempo. Preparé algo sencillo para cenar, revisé un par de correos del trabajo y finalmente me fui a dormir. Para mi sorpresa, dormí bastante bien. No sé si fue el cansancio acumulado o simplemente que mi mente ya estaba demasiado agotada para seguir dándole vueltas al tema. Pero me dormí sin demasiada dificultad. A la mañana siguiente me levanté temprano, como suelo hacerlo. Era sábado, y normalmente habría sido un día tranquilo, pero tenía algunas cosas pendientes del trabajo que quería adelantar desde casa. Mientras estaba desayunando, vi que tenía un mensaje de Ariadna. Era un mensaje bastante largo. Lo abrí y empecé a leer. Decía: aquí estoy en la cabaña, amor. Nos peleamos muy feo antes de que me fuera, y créeme que me duele mucho que nos hayamos despedido así. Seguí leyendo. Quiero que sepas que te amo y que valoro todo lo que haces por mí. Sé que esto es difícil de aceptar, pero créeme que yo solo estoy aquí por mis amigos. Continué bajando por el mensaje. No voy a hacer nada malo. Yo soy diferente. No soy como otras chicas. La siguiente parte me llamó especialmente la atención. No soy como esas chicas infieles. Yo soy única entre ellas. Soy fiel a ti y a tu amor. Seguí leyendo. Esto es solo una prueba para nuestro amor y tenemos que superarla. Tenemos que salir adelante juntos. Después venía otra frase. Créeme que dentro de un mes estas salidas te parecerán normales y estaremos riéndonos de nuestras inseguridades en el futuro. El mensaje terminaba de forma simple. Te amo. Cuando terminé de leerlo, me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. No respondí. Guardé el teléfono y continué con mi día. Unas horas más tarde tuve que pasar por la sucursal para revisar algunos documentos. Mientras estaba en la oficina, recordé algo que llevaba varias semanas rondando en mi cabeza. Meses atrás, mi jefe me había hecho una propuesta. La empresa estaba iniciando un proyecto importante, abrir una fábrica en colaboración con un socio en China. Era una expansión grande para la compañía, y necesitaban a alguien con experiencia para ayudar a organizar todo desde el inicio. Por esa razón, habían comenzado a evaluar a varios gerentes con trayectoria dentro de la empresa. Yo era uno de los candidatos que la empresa estaba considerando. No solo por los años que llevaba trabajando ahí, sino porque en mi currículum había algo que no era muy común dentro de la compañía: hablaba varios idiomas. Además de español, también dominaba inglés, francés y chino. El chino lo había aprendido hace años simplemente por interés personal. En aquel momento lo estudié porque me parecía un idioma fascinante, pero nunca imaginé que terminaría utilizándolo en mi carrera profesional.
Sin embargo, al parecer ese detalle había llamado bastante la atención dentro de la empresa. Cuando comenzaron a buscar candidatos para el traslado, mi jefe me había llamado a su oficina unas semanas antes para comentarme la propuesta. La idea general era bastante clara: trasladarme temporalmente a China para ayudar a organizar el arranque de una nueva fábrica que la empresa estaba abriendo junto con un socio local. El contrato inicial sería por 6 meses. Después de ese periodo, la empresa evaluaría la situación conmigo. Si yo quería regresar, podría hacerlo. Pero si prefería quedarme más tiempo o incluso de forma permanente, también existía esa posibilidad. El paquete que ofrecían era bastante atractivo. Incluía alojamiento pagado por la empresa, un aumento considerable en el salario y varios beneficios adicionales. Cuando me hicieron la propuesta por primera vez, sinceramente me interesó mucho. Era una oportunidad importante desde el punto de vista profesional. Pero en ese momento dudé. La razón principal era Ariadna. No me parecía buena idea irme a otro país durante meses y dejarla sola. Pensaba que algo así podría afectar seriamente la relación. Por eso le dije a mi jefe que necesitaba tiempo para pensarlo. Él lo entendió sin problema y me respondió que podía tomarme algunas semanas antes de darle una respuesta definitiva. Mientras estaba sentado en mi oficina aquel sábado, recordé perfectamente esa conversación. También recordé que mi jefe me había pedido que no tardara demasiado en decidir, porque si yo rechazaba la oferta tendrían que buscar a otro gerente que pudiera ocupar ese puesto. Me quedé sentado frente al escritorio, pensando en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. Las discusiones constantes. Las conversaciones incómodas. El plan de pasar fines de semana enteros en una cabaña con su exnovio. El mensaje que había leído esa misma mañana. Y, por primera vez en bastante tiempo, sentí algo muy claro dentro de mí. No estaba dispuesto a seguir viviendo ese tipo de situaciones. Simplemente no era la vida que quería para mí. No quería pasar meses discutiendo por cosas que, desde mi punto de vista, eran límites bastante básicos dentro de una relación. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Me levanté de la silla, salí de mi oficina y caminé por el pasillo hasta llegar a la oficina de mi jefe. Toqué la puerta. Adelante, escuché desde dentro. Abrí y entré. Buenos días, señor, dije. Él levantó la vista de unos documentos que estaba revisando. Buenos días, Leandro. Me senté frente a su escritorio. Quería darle mi respuesta sobre la oferta del traslado a China. Mi jefe dejó los papeles a un lado y me miró con atención. Bien, dijo. ¿Qué has decidido? Luego añadió algunos detalles más. Recuerda que el hospedaje estará cubierto por la empresa. El contrato inicial será de 6 meses. Si decides regresar después, buscaremos otro gerente que pueda continuar el trabajo. Pero si decides quedarte, el alojamiento y el aumento salarial se mantendrán. Asentí con la cabeza. Acepto irme, señor. Mi jefe sonrió inmediatamente. Enhorabuena, Leandro. Siempre supe que no me decepcionarías. Luego revisó algo rápidamente en su computadora y añadió. Tu vuelo sale mañana a las 5 de la mañana. Eso sí me tomó por sorpresa. ¿Mañana? Sí, respondió. El proyecto ya está en marcha y necesitan que alguien esté allá lo antes posible. Después continuó explicando. Tendrás 3 días para adaptarte al lugar. Luego empezarás formalmente con el trabajo. Asentí. Salí de su oficina con una mezcla bastante extraña de emociones. Por un lado, sabía que acababa de tomar una decisión importante para mi carrera. Pero por otro lado, también era consciente de que esa decisión iba a cambiar muchas cosas en mi vida personal. Ese mismo día empecé a organizar lo más básico. Preparé una maleta con lo necesario. No tenía tiempo para planear demasiado. Ariadna no volvió al departamento ese sábado. Tampoco hablamos. El domingo por la mañana, muy temprano, salí rumbo al aeropuerto. El vuelo fue largo. Durante gran parte del viaje estuve pensando en todo lo que estaba ocurriendo. No solo en el trabajo, sino también en la relación que,
probablemente, estaba llegando a su final. Cuando finalmente llegué a China, todo me resultó bastante impactante. Era un lugar completamente distinto a lo que estaba acostumbrado. El aeropuerto era enorme, la ciudad estaba llena de edificios modernos y la cantidad de gente era impresionante. Mientras esperaba el transporte que la empresa había enviado para recogerme, sentí que mi teléfono vibraba. Miré la pantalla. Era un mensaje. El nombre que aparecía en la notificación era Ariadna. El mensaje decía: Amor, ¿dónde estás? Se supone que los domingos descansas. Te traje algo de comida de la reunión, ¿saliste a algún lado? Leí el mensaje un par de veces. Durante unos segundos pensé si debía responder o simplemente ignorarlo. Pero finalmente decidí contestar. Escribí algo simple. Estoy algo lejos. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿A qué hora regresas? Miré el mensaje y, por primera vez desde que todo había empezado, sentí una extraña sensación de calma. Sabía exactamente qué iba a decir. Le respondí. Tal vez me tarde un poco. Creo que unos 6 meses. Tal vez más. Pasaron apenas unos segundos antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Era ella. Contesté. ¿De qué hablas? Fue lo primero que dijo. Su voz estaba llena de confusión. Respiré con calma antes de responder. Estoy en China. Del otro lado de la llamada hubo un silencio. ¿Qué? Acepté el traslado del trabajo, expliqué. El que te mencioné hace tiempo. Pude escuchar cómo su respiración cambiaba. No, no puede ser, dijo. Tú prometiste que no aceptarías eso por la relación. Me quedé unos segundos en silencio antes de responder. Cambié de opinión. Eso fue suficiente para que empezara a llorar. ¿Cómo pudiste hacer eso? Dijo entre lágrimas. Dijiste que no querías dejarme sola. Respondí con tranquilidad. También dije que no me sentía cómodo con tu amistad con tu ex. Ella no respondió de inmediato. Entonces continué hablando. Si tú no podías aceptar algo tan simple como poner límites con tu exnovio para cuidar la relación, no veo por qué yo tendría que rechazar una oportunidad importante en mi trabajo. Del otro lado de la llamada solo se escuchaba su respiración agitada. Finalmente habló. Esto no es lo mismo. Respondí con calma. Para mí sí lo es. Se produjo un silencio breve entre los dos. Luego dijo algo que, sinceramente, me sorprendió bastante. No fue sobre la relación ni sobre que yo estuviera al otro lado del mundo. Su primera preocupación fue otra. ¿Y qué va a pasar con el departamento? No contesté de inmediato. Ella continuó hablando. La renta, los servicios, todo eso lo pagabas tú. Su voz ya no sonaba tan triste como antes. Ahora se percibía más bien preocupación. Supongo que ahora tendrás que encargarte tú, le respondí. ¿Cómo que yo? Dijo con evidente nerviosismo. Después añadió rápidamente. Tú sabes que mi negocio todavía no está generando suficiente dinero. Me quedé en silencio. Ella siguió insistiendo. Entonces, ¿me vas a mandar dinero? Por un momento pensé que estaba bromeando. Pero no. Su tono era completamente serio. Y no pude evitarlo. Empecé a reír. No fue una risa nerviosa ni breve. Fue una carcajada bastante fuerte. Ella se quedó en silencio unos segundos. ¿Te parece gracioso? Preguntó con molestia. Todavía estaba riendo un poco cuando finalmente respondí. Sí. Hubo otro silencio incómodo. No añadí nada más. Simplemente colgué la llamada. Después abrí el chat y escribí un último mensaje muy corto. Terminamos. Lo envié. Luego la bloqueé. También bloqueé su número para llamadas. Ahí terminó toda conversación entre nosotros. La verdad es que no tuve que preocuparme demasiado por el departamento. Cuando Ariadna y yo nos mudamos a ese lugar, la mayoría de los muebles ya venían incluidos con la renta. El sofá, la cama, la mesa,
prácticamente todo estaba ahí desde antes. No había muchas cosas que realmente fueran mías. Solo mi ropa, algunos objetos personales y un par de utensilios pequeños de cocina. Incluso recuerdo que dejé algunos vasos en la alacena porque, sinceramente, no tenía ningún sentido llevármelos. No sentí que estuviera perdiendo algo importante. Cuando llegué al apartamento que la empresa me asignó en China, mi vida cambió bastante. Era un lugar moderno y estaba relativamente cerca de la fábrica donde iba a trabajar. Los primeros días fueron intensos. Tenía que adaptarme a un país nuevo, conocer al equipo local y empezar a organizar muchas cosas relacionadas con el proyecto. Pero, a pesar del cansancio, me sentía bien. Mucho más tranquilo de lo que me había sentido durante los últimos meses. Ya no había discusiones constantes. No existía esa tensión permanente. Solo había trabajo y una rutina bastante clara. Pasaron algunas semanas. Un día recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era una de las amigas de Ariadna. El mensaje comenzaba así. Hola, Leandro. No sé si debería escribirte, pero creo que deberías saber que Ariadna no está bien. No respondí. Seguí leyendo. Está muy deprimida desde que te fuiste. Además, está teniendo problemas con el dinero. Leí todo el mensaje. Según esa amiga, Ariadna estaba pasando por un momento complicado. Su negocio no estaba funcionando y, al parecer, tenía dificultades para pagar el departamento y otros gastos. Cuando terminé de leerlo, tomé una decisión sencilla. Bloqueé ese número también. No sentí culpa al hacerlo. La relación ya había terminado. Yo había tomado mi decisión. Y, siendo honesto, ella había tomado las suyas mucho antes. Desde entonces me he concentrado completamente en mi trabajo. El proyecto de la fábrica está avanzando bastante bien. Y mi jefe, hasta ahora, parece muy satisfecho con los resultados. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado otra decisión. Pero la verdad es que no me arrepiento. Con el tiempo entendí algo bastante simple. Una relación solo funciona cuando ambas personas están dispuestas a respetar y cuidar ciertos límites. Cuando una de las dos empieza a tratar esos límites como si fueran simplemente inseguridades del otro, lo más probable es que el final ya esté cerca. En mi caso, ese final llegó exactamente en el momento en que subí a un avión rumbo a otro continente.